El canto de los nahuales es una imagen que elaboró Elena Villaseñor en 1991 y es muy bonita la imagen porque evoca a una figura doble. Presenta la figura de lo que parece ser un hombre o una mujer. Yo creo que es un hombre el que está de fondo, y al frente de la imagen hay dos especies como de perros o de animales peculiares. Uno parece perro con patas delanteras que dan la impresión como de pies humanos, y el de atrás parece ser como una especie de perro o un animal raro con cuernos. Esto es interesante porque parece ser consistente con las temáticas que le interesaban o que le han interesado a Elena Villaseñor, que tienen que ver con la representación de la vida de la ciudad, frecuentemente contrastando las atmósferas o la esencia de una imagen común y corriente, popular, callejera, en un sentido positivo y en un sentido negativo. Y en este caso es curioso porque la imagen que nos presenta se llama El canto de los nahuales. ¿Qué nos puede sugerir? Pues a mí lo que me sugiere es que uno de estos animales puede ser un nahual y el otro puede ser una figura que con frecuencia es sinónimo o se asocia con la creencia en nahuales en barrios populares o en ciertas zonas de la ciudad en donde todavía se conservan ciertas prácticas, sobre todo del año litúrgico, de fiestas y ceremonias que tienen que ver con prácticas muy, muy viejas que se remontan a la colonia y que inevitablemente tienen elementos indígenas y europeos mezclados. En concreto, esta imagen, cuando dice canto de los nahuales, pues ¿a qué se puede referir con estos dos animales? El del frente me parece que es quizás el nahual propiamente hablando, es decir, un animal que de alguna manera está en coexistencia con un ser humano. Y el otro a mí me parece que podría ser la figura del diablo. Y es muy común encontrar, cuando tenemos una tríada de personajes en las creencias en este tipo de seres, en diferentes zonas de la Ciudad de México. Una es el nahual, otra es el diablo y otras son las brujas o hechiceras. ¿Cómo se relaciona esto con la figura del nahual, digamos, histórica o clásica, a la que solemos asociar únicamente con el mundo indígena o incluso el prehispánico? ¿Qué son los nahuales? El nahualismo sigue siendo un complejo, un fenómeno cultural muy complejo y muy diseminado a lo largo del centro y el sur de México, y que tiene que ver con variaciones sobre la idea de que hay seres humanos que tienen una especie de coexistencia con animales o con algunos otros tipos de aspectos o formas de la naturaleza, es decir, no humanos. En pocas palabras, el nahual y el nahualismo es un fenómeno propio de Mesoamérica, México, centro y sur de México y partes de Guatemala, y no me sorprendería si también otras partes de Centroamérica, en el que se piensa en la coexistencia de dos seres, un humano y un no humano. Generalmente un animal, pero también en algunos lugares, en el área maya, por ejemplo, en zonas de Chiapas, se puede pensar en una figura o una forma del medio ambiente, ¿no? Que puede ser cualquier cantidad de cosas, de fenómenos naturales. Entonces el nahualismo no es algo pasado, no es que fueran, ¿no? Siguen siendo. Si el nahualismo sigue siendo un fenómeno, una manera de habitar el mundo que es común en muchas comunidades, sobre todo indígenas, pero no solamente, y sobre todo rurales o campesinas, pero no solamente, también se da en la ciudad o en las ciudades. Hay mucho mexicano que irrespectivamente de su etnicidad mantiene una perspectiva, una visión del mundo que incluye el nahualismo. ¿Por qué parece seguir viva esta figura del nahual?
Desde luego se desprende de una visión del mundo, de una manera de entender y producir el mundo que es propia del México prehispánico indígena y del México y del mundo indígena con el que se tropezaron los conquistadores en el siglo XVI sin saber realmente lo que estaban viendo ni documentando, y que muy pronto se empezó a describir, aparecen algunas de las primeras crónicas de los, sobre todo misioneras del siglo XVI, de los conquistadores, de los colonizadores, y muy pronto se empieza a confundir esta figura con nociones del diablo en su idea medieval europea, ¿no? El asunto es por qué sigue vivo. Bueno, porque realmente nunca se terminó de ir, así como existen una multitud de maneras de entender y habitar el mundo entre las decenas de etnias indígenas que habitan nuestro país hoy día, en el 2021, también existe pues la persistencia de esos elementos, de esa cosmovisión. No hay manera de entender que hay otras formas de habitar y de producir el mundo excluyendo o sacando de contexto el nahualismo. El nahualismo es integra a toda una serie de ideas y de formas de actuar y de entender el mundo circundante. Entonces esa sería la primera razón, es decir, en tanto sigue habiendo un México indígena, sigue existiendo el nahualismo, pero el nahualismo además hace mucho tiempo ya que se amplió, es decir, que siguió transfiriéndose de generación en generación, aún entre grupos que más y más perdían su coherencia como comunidades indígenas, aisladas, rurales o lo que fuera, de modo que hoy día también encontramos ideas muy estrechamente ligadas con el nahualismo indígena en poblaciones o en barrios o en pueblos no indígenas y no necesariamente rurales o remotos, porque es un elemento muy importante de la manera en que se pensaba el mundo antes de la llegada de los europeos, y persistió, como muchas otras partes de esas cosmovisiones indígenas, persistió a lo largo del tiempo con toda una serie de transformaciones históricas que hoy en el ámbito urbano que está queriendo documentar en su imagen Elena Villaseñor suele asociarse muy cercanamente también con la figura del diablo, ya también muy transformada, muy, digamos que mestizada, ¿no? Estamos hablando del diablo catrín o el diablo con cuernos y con una figura de elegancia y de seducción y malicia. En general, en esos contextos al nahual se le ve como una figura complicada, generalmente negativa, asociada con el robo o con asuntos secretos, nocturnos, de hechicería o de algún tipo de mal, ¿no? Que no necesariamente es el caso para el nahualismo en comunidades indígenas, ¿no? Más en general. Entonces, en conclusión, yo creo que lo que estamos viendo aquí es una imagen muy interesante. No tengo idea de cuál fuera la intención de Elena Villaseñor al haberla plasmado, pero estoy casi seguro que lo que estaba haciendo era reflejar esta asociación muy frecuente, sobre todo, como digo, en barrios populares de la Ciudad de México, entre el diablo y el nahual, que a mí me da la impresión que pueden ser esos dos animales que está representando ahí, con el alter ego humano del nahual en el fondo de la imagen. Gobierno de México.